Quienes amamos el cine hemos aprendido mucho del cine del mundo, no gracias necesariamente a los circuitos comerciales, sino muchas veces gracias a la piratería e incluso a cursos de cine que se hacían sin pagar derechos de autor. Tenemos toda la sensación de que hace falta que tengamos acceso a las culturas del mundo, pero por el otro lado, los artistas tienen que poder vivir de su trabajo. Entonces estamos frente a un tema que realmente es muy difícil. Hoy justamente hemos querido meterle el diente en Sin Alfombra Roja a ese debate profundo que hay entre la lucha, el tema de la piratería y el tema del acceso al conocimiento de la humanidad. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital, lo estamos haciendo en los estudios de Canal Capital, un programa en el que queremos descubrir todos los ángulos del cine nacional. Y como siempre, en gentil triunvirato, tenemos aquí a los 3 directores y 3 presentadores, Diego Rojas, Augusto Bernal y quien los saluda esta noche. Antes de presentar a nuestros 2 invitados, vamos a conocer la agenda cinematográfica. La Cinemateca Distrital tiene todos los días una gran programación de cine, tanto nacional como del resto del mundo. Durante la última semana de octubre, la Cinemateca acogerá las películas seleccionadas para la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MIDBO, en su edición número 17. Algunos títulos a presentarse son Los habitantes de la Casa del Diablo, dirigida por Iván Reina Ortiz, Aislados, de Marcela Liscano, y La Siberia, de Iván Sierra y Gerrit Stolbrock. Más información sobre la muestra en www.midbo.co. Asimismo, se presentará la versión número 32 del Festival de Cine de Bogotá, en la que se exhibirán títulos como El agua vacía, de Gael García Bernal, o El virus del miedo, de Ventura Pons. Para ver toda la programación, horarios y valor de boletería, visite www.cinematecadistrital.gov.co. Estamos en los estudios de Canal Capital realizando Sin Alfombra Roja, descubriendo el cine nacional. Y hoy nos preguntamos acerca de la piratería en Colombia y el tema del acceso a la cultura. Para hablar de este tema tenemos a 2 invitados muy importantes que han trabajado bastante en el tema de una forma y de otra. Uno es Fernando Zapata. Fernando Zapata durante 25 años fue el director nacional de la Dirección de Derechos de Autor del país. Y luego durante 6 años dirigiste el CERLAL, ¿no? El Centro de la UNESCO para el desarrollo del libro, para el fomento del libro, la lectura, la industria editorial, las bibliotecas. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ti, Julián David, muchas gracias a todos, estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Muy bien, y por el otro lado tenemos a Luis Ospina. Luis Ospina es muy bien conocido por todos los que amamos el cine nacional a través de, bueno, una larga historia que incluye obras fundamentales como Agarrando Pueblo y que tiene una obra además muy reciente que todos seguramente querrán ver. Se trata de Todo empezó por el fin, que además se va a estrenar ahora en Toronto, ¿no? En el Festival Internacional de Toronto. Gracias por estar con nosotros, Luis. Todo comenzó por el fin. Todo comenzó por el fin. Suele suceder. Muy bien, entonces empecemos. Un poquito de contexto, Diego. Sí, un gran pensador de nuestros tiempos, Walter Benjamin, escribió un texto fundamental y maravilloso que se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Reproductibilidad técnica. A propósito fundamentalmente de la fotografía, pero en general, haciendo una reflexión muy profunda que a través de la historia de la humanidad, las artes, las expresiones del ser humano estaban confinados a recintos y a propietarios exclusivos hasta que el desarrollo tecnológico de alguna manera empezó a posibilitar su reproducción y su difusión y su masificación. Y planteo esto porque es lo que nos lleva al tema de la piratería, por una parte visto como un ejercicio ilegítimo, no sé si ilegal, pero por lo menos sí ilegítimo, de no solamente con lo audiovisual, sino con muchas artes, de una reproducción que no beneficie comercialmente a su autor o a su productor, y a reflexionar este punto en lo que nos concierne lo audiovisual, pero en general a todas las artes.
En el caso colombiano, con el cine en soporte de celuloide, pues era muy difícil por la inversión y el procesamiento, pero el desarrollo del video y de la digital facilitó mucho este asunto. Entonces yo creo que en ese contexto es lo que nos tenemos que mover, pero viendo el problema que estamos atacando, no solamente desde el punto de vista, digámoslo así, jurídico, aunque es un contexto que nos interesa mucho. Sin duda, lo necesitamos para poder entrar en el tema. Pues la reproducción de los objetos artísticos empieza, de manera masiva, empieza con el libro. Y en ese sentido tenemos mucho que decir. La legislación colombiana y los instrumentos que se han construido en Colombia contra la piratería dependen de convenios internacionales. Fernando, ¿nos podrías contar un poco acerca de este contexto nacional e internacional y los instrumentos que hay en la legislación colombiana? Sí, uno podría señalar que Colombia ha sido un país que desde muy entrada su vida republicana o como país independiente se ocupó de estos temas. Basta decir que Colombia, como muchas otras cosas estarán pensando muchos y otros televidentes, fue el primer país de la región, después de la independencia de España, que tuvo una ley sobre derecho a autor. Y eso lo ponía en armonía con una forma de pensar. En Inglaterra y en la mayoría de los países europeos se dio una ley de derecho de autor cuando instauran o establecen un sistema educativo fuerte, y un sistema educativo demanda autores de libros para poder enseñar. Esa era la filosofía del general Santander cuando en el 34 expide la primera ley de derecho de autor, muy cercana a la instauración o creación de esa red de colegios que aún existen en el país bajo el nombre de colegios santanderinos. Él promulga una ley de derecho de autor, argumentando que se requieren profesores que escriban para enseñarle a los alumnos la nueva realidad del país. Y a partir de allí todas las constituciones colombianas se han ocupado de este tema. De manera que Colombia, desde el punto de vista legislativo, ofrece una riqueza muy importante en favor de los autores. Ahora, yo suelo decir coloquialmente que en América Latina este panorama se reproduce cabalmente, pero hace una gran diferencia con Europa. En el modelo latinoamericano, que es un modelo a exhibir de entre las regiones del mundo, se diferencia del europeo, no en la concepción, que es proteger al autor porque es el trabajador de la cultura, sino que el proceso en América Latina es más intuitivo. Todo se origina en el Estado, todo se origina desde lo público, mientras que el proceso europeo, que apunta a lo mismo, se origina en el autor y en el editor. Muy bien. ¿Y cuál es la situación entonces de instrumentos públicos en este momento para la defensa del derecho de autor? ¿Se habla de la PRASI, sí, por ejemplo? Mira, hoy en día en el mundo yo creo que estamos, para mí, en el tercer nivel de escenario. El primero de ellos es el escenario nacional, sí, local o legal, con muy buenas leyes. En la totalidad de América Latina y en particular en Colombia tenemos muy buenas leyes. Si ustedes me permiten, una pequeña, Colombia tiene la ley más larga del mundo, son 260 artículos. Pues eso yo no creo que, por ejemplo, Luis esté pensando, pero no creo que eso sea sinónimo de buena protección, pero es la más larga del mundo, la verdad. No hay otra que tenga ese número de disposición. Es un muro. Es decir, luego viene el segundo, que es el de los tratados internacionales, que Colombia los ha adoptado todos. En materia de derecho de autor no hay, sino tal vez los dos últimos, el de Beijing, que tiene que ver con las interpretaciones de los artistas del audiovisual, que es del año 2009, y el de Marrakech, que es para los discapacitados visuales, del 13. Sí, pero Berna, Florencia, todos sí, estos. Los demás está todo, todos son miembros. Y ese es el segundo escenario, porque es el escenario que le garantiza, por ejemplo, a un artista como Shakira o al productor de una película, que si esta se exhibe en Nueva Zelanda o en Beijing, haya una protección, porque el trato allá es como si fuera un trato en Bogotá. Ese es el trato nacional que deriva de esos tratados. Y el tercer nivel en el cual ahora Colombia ha sido muy activo es el de los tratados de libre comercio, que tienen siempre lo ha tenido, pero ahora es más evidente la dimensión económica. Es decir, cuando estamos en un cambio de era, porque no hay duda que es un cambio de era en donde la característica esencial es que la riqueza, el desarrollo y el empleo lo crean los intangibles, pues los contenidos de todo tipo, imágenes fijas, imágenes en movimiento, textos, sonidos, generan movimiento económico intangible, y ahí los países, los ricos y los no ricos, tienen interés y han firmado lo que llaman los tratados de libre comercio. Y en esos tratados de libre comercio lo que se ha hecho es como una operación bisagra, que es
incluir todo lo que conviene, todo lo que interesa y amarrarlos a la economía. Muy bien, esa es un poco, digamos, la situación de los instrumentos legales en Colombia. A continuación, nosotros tenemos una sección sobre los santos oficios del cine. Hoy nos vamos a dedicar a un oficio bien particular, el de un pirata de películas. Me dedico a la distribución informal de cine independiente sobre todo. Llegué a Bogotá y como que empecé a mirar cosas, involucrarme un poco, primero en el trabajo informal en la calle y luego pues ya teniendo un local empiezo a mirar cierto tipo de cine, el que se veía antes, que era el cine norteamericano, de acción sobre todo, pero empiezo a ir mirando como el gusto por otro tipo de cine un poco más independiente, otro tipo de historias, y pues de ahí como que parte mi amor, digamos, por el cine, ¿no? La gente sorprendida de encontrar el cine que no encuentran legalmente en su país ni en copias. La distribución de cine, digamos, a nivel nacional realmente es un poco precaria, hablando, digamos, del cine oficialmente aceptado, de las distribuidoras que puedan tener permiso para ello. Entonces creo que con la labor, digamos, que desarrollo desde mi posición se acerca un poco más a la cultura cinematográfica, a todo público y no solo a las personas que de alguna manera tienen como pagar una boleta en cine o tienen la posibilidad de comprar una película legal o autorizada, ¿no? Yo creo igual que el cine nacional al inicio debería verse en las salas. Lastimosamente las salas autorizadas ponen una película o la pasan 2 o 3 días y la retiran, entonces como que la mayoría del público cinéfilo queda en el limbo y pues la única manera es buscarla en el mercado underground, si se le puede llamar así. Creo que debería haber igual una política de distribución, que el cine nacional, por ejemplo, se pueda ver de manera legal, pero a un costo, digamos, acertado, que ni pierdan las productoras, ni pierdan los directores, pues quienes la hacen, pero que el público la pueda adquirir. El cine ecuatoriano no consigues una película pirata de cine nacional en Ecuador. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué hizo para combatir de alguna manera la piratería? En medio de lo pirata, pues el cine nacional se distribuye de manera original, pero a un precio que es asequible al público. La internet en los últimos años igual ha abierto un mundo de posibilidades, ¿no? De ahí como que queda un poco, sí, ok, los derechos de autor, pero ¿de quién si todo de alguna manera la información está circulando? Pues que esa es la idea. Colombia es un país pirata. Cuando se habla de piratería, uno siempre mira DVDs y CDs y libros, pero se piratean software, se piratea ropa, se piratea tragos, se piratea todo. Entonces, estamos en esa cultura. De igual manera, gente que también deja sus copias, proyectos, por ejemplo. Mire, tengo esto, pero pues nunca lo van a mostrar. Cópiela y póngala a circular. Y creo que este medio de la distribución del cine no autorizado, si se le puede llamar así, es un medio que muchos utilizan también para dar a conocer sus obras. Estamos en los estudios de Canal Capital realizando Sin Alfombra Roja, un espacio para descubrir el cine colombiano. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con la piratería y con el acceso a la cultura. Luis Ospina, a quien todos los que amamos el cine nacional conocemos, tiene una frase de esas así lapidarias de él y es: hombre, no se respetan los derechos humanos, se va a respetar el derecho de autor. Luis, ¿qué opinas de nuestra conversación con Fernando y sobre el tema del día? Pues que afortunadamente vivimos en el país de la impunidad y podemos todos tener acceso a las películas que no nos ofrecen las salas de cine ni la televisión. Entonces, lo que yo cuestiono es el hecho mismo de los derechos de autor. Es decir, desde sus inicios, ¿no?, que comienza pues en la Irlanda
antigua, cuando Santa Columba tuvo una iluminación y copió todo un texto religioso, y entonces ahí se comenzó a trabajar el derecho de autor de la reproducción de un texto. Entonces los copistas, todas estas cosas. Ya las legislaciones de los derechos de autor vienen de la época de Beaumarchais, que el famoso libretista de El Barbero de Sevilla y todo esto. Esto fue en 1977. Entonces, en la ley Beaumarchais se reconoció el derecho de autor y se le daba un límite de 5 años de vida, lo que se me hace bastante buena idea. Después llegó la Revolución Francesa, que es la que nos dio la libertad, la Igualdad, Igualdad del orden. fraternidad. y la fraternidad, y eliminó eso de los derechos de autor, porque ellos no creían que se debía patentar el conocimiento, por así decirlo. Entonces, esto pues ha seguido una serie de leyes y leyes, sobre todo promovidos por el mundo anglosajón. Y ya a partir más, digamos, del siglo XIX, del siglo XX, son los norteamericanos. ¿Y cuál es el sector que más han enfocado a ellos? Es en el cine, porque el cine, ellos bien saben que Hollywood tiene mucho dinero, entonces les podían cobrar mucho por los derechos de una canción, por los derechos de un cuadro que salga, por los derechos de todo. Entonces, eso hizo que los productores independientes no tuvieran acceso a esas canciones porque eran muy caras de acuerdo a los estándares de Hollywood. Y digamos, la guerra de las patentes con el cine comenzó desde los inicios del cine. Edison patentó la máquina del cinematógrafo en el este. Entonces, ¿por qué? Una de las razones por qué se fundó Hollywood es porque Hollywood estaba cerca de la frontera con México y podían ellos volarse antes que le cayera la ley que cubría los derechos de Edison como inventor del cinematógrafo. O sea, Hollywood hubiera podido quedar en Tijuana. Desde sus inicios, Hollywood ha estado vinculado a la piratería de una forma u otra. Ellos pues crearon después ya el American Motion Picture Association y hubo este personaje funesto, Jack Valenti, que así como Reagan declaró la guerra contra la droga, este señor declaró la guerra contra la piratería. Y entonces la cosa que está más legislada, el objeto artístico que está más legislado, más allá de la literatura, del teatro, es el cinematógrafo, porque es donde hay más dinero y hay más intermediarios y hay más posibilidad de robo y de contabilidad creativa, como ellos lo llaman, ¿no? Entonces, yo cuestiono, entonces, ¿eso dónde deja a los artistas? Si uno se ciña a los derechos de autor, Braque y Picasso no hubieran podido hacer collage. El collage es la apropiación que se hace de imágenes de otras fuentes, sean fotografías, sean pedazos de pinturas de otros, sea un material que sea. Entonces, si uno habla estrictamente de derechos de autor, quedaría prohibido el collage, ¿no? Que es lo que se vino a revivir cuando los DJs y la gente que hacía música de sampling comenzaron a usar los vinilos de canciones que tenían derechos de autor y entonces ahí cómo va la cosa, ¿no? Porque lo que yo pienso es que el artista, yo considero que los directores de cine tenemos que ser tratados como artistas, tenemos ese mismo derecho. Es decir, yo tendría derecho a usar imágenes que no son mías, ¿no? Porque de quién es la realidad, ¿no? De quién es la historia, de quién es el conocimiento. Entonces, lo que pasa es que cuando entramos a la era digital, la copia es igual al original. Entonces se está legislando con leyes del siglo XIX y del siglo XX, algo que está pasando en el siglo XXI,
Y entonces se ha armado todo este bororón de los derechos de autor, donde ahora uno tiene que pedirle permiso al señor que está en el fondo allá, que firme un release porque tiene su derecho a la intimidad. Si allí detrás de ti está un cuadro del señor Picasso, tienes que pedirle permiso a los herederos de Picasso para que eso esté ahí. Eso se dio ya en un caso específico que fue la película Mi vida con Picasso, que los herederos de Picasso no dejaron reproducir las obras de Picasso en la película, entonces contrataron a unos pintores que hicieron cuadros al estilo de Picasso, pero ninguno era la reproducción de un Picasso en sí, que es una cosa absurda, hacer una película sobre Picasso y todos son falsos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay un delirio con eso de los derechos de autor. Y en Colombia, como tratamos de ser más papistas que el Papa, y llegamos tardísimo a este tema, a la aplicación de ese tema, porque aquí en los años 70 y 80 uno veía telenovelas como La Abuela, que era toda musicalizada con música de los Beatles, y eso nunca se pagó un peso. Muchas de las películas que hicimos nosotros en los años 80 usamos canciones sin pagar los derechos. Eso es una cosa que solo se volvió reciente, ¿no? Cuando ya entró la era digital y ya se podía copiar las cosas. Aquí se comenzaron a piratear las películas un poquito antes de la era digital porque metían una cámara al cine, y yo tengo prueba, por ejemplo, de eso. Esta es una película que yo hice, y entonces Soplo de Vida, cuando yo entregué la película de 35 milímetros a la gente que la iba a distribuir, algún empleado de la empresa la proyectó, y la grabó con un sonido pésimo porque era con el sonido de la cámara, ¿no? Ahora ya en la era, pues, de la reproducción digital, pues ya uno no está copiando imágenes sino unos y ceros. Es una combinación de unos y ceros. Y todos estos intentos que se han hecho para prevenir la copia de los DVDs, de los VHS, han sido unos fracasos, porque la misma tecnología que se utiliza para crearle un seguro a ese dispositivo es la misma que existe para craquearla. Hoy se puede craquear cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo cuestiono mucho los derechos de autor también, de que yo pienso que los herederos de los artistas no deben heredar las películas y las obras artísticas por siempre. Así nos evitaríamos casos como el caso de la obra de Borges, donde termina ante una viuda negra manejando su obra, el caso de José Donoso, desde que la mujer no deja publicar ciertas cosas, el caso de Mishima, que su mujer tampoco, pues, y además están usufructando del trabajo de otra persona, del trabajo intelectual y artístico. Entonces eso se debía limitar o eliminar. En el caso de Godard, él dice que los derechos, que los artistas no debían dejar en herencia las cosas. Víctor Hugo pensaba distinto. Que eso entrara al dominio público. Víctor Hugo decía que eso debía ser perpetuo. Charles Dickens decía que no. Y esa discusión ha estado desde siempre, entre sí y no. Y casos patéticos tenemos aquí en Colombia, de no poderse llevar novelas excelsas al cine porque la tercera generación que no conoció al abuelo, ni le importa esto, solo sabe que hay un ingreso, dice que no. Así es. Pero eso me viene, mi querido Luis, de tú conceptar que eso es una forma de propiedad. Eso pasa, pero hagamos una cosa, antes de que continuemos en nuestra conversación sobre piratería, vamos a descubrir otro ángulo del cine nacional a través de la siguiente entrevista. Violencia es una película que hicimos a partir como del hastío que sentíamos por la familiaridad, por lo acostumbrados que estamos a la violencia en la cotidianidad. Pero en estos momentos como tan polarizados, tan difíciles en el país, creíamos que desde el arte, desde lo que nosotros hacemos cinematográficamente, podíamos aportar algo. La película es un tríptico.
En cada uno de estos segmentos es la cotidianidad de una de las personas que está en el día a día en el conflicto en Colombia. Entonces decidimos hacer esta película logrando un balance entre los tres principales actores del conflicto en Colombia, ¿sí? Para que fuera una película que fuera equilibrada, pero además para que fuera una película que partiera de no juzgar a nadie. Hacer una película donde nos pudiéramos confrontar y nos pudiéramos enfrentar a lo que estaba sucediendo, pero de una manera muy diferente a como se está haciendo especialmente a través del periodismo, donde es muy gráfico, donde es muy explícito, donde los muertos se cuentan por miles, por decenas, donde no se mira qué hay detrás de todo esto. Entonces la película aborda esto, las personas que están en medio del conflicto, pues son seres humanos con sueños, con familia, con equivocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si logramos generar una nueva lectura de ahí, que primero es un ser humano y luego es un combatiente o una víctima, un victimario del conflicto, genera unas nuevas posibilidades. En mi caso, básicamente, que es la tercera historia, es la historia de un día en la vida de alguien que está metido en el mundo de la violencia, pero que la gente al verla no va a entender inicialmente como de qué lado está, que eso es un poco lo que quiere mostrar el director. No importa aquí de qué lado estamos, lo importante es que todos somos seres humanos. En Berlín fue uno de los comentarios que hubo. La gente no entendía a veces mucho el contexto, porque esto es una película bastante colombiana, pero sí se metía en la situación. En el caso que nos decían que podría ser universal, porque cada uno de estos son como paradigmas de personas que están envueltas o terminan envueltas sin quererlo en este mundo de la violencia. Mi personaje en la historia Violencia es la historia número 2, el cual pues se puede evidenciar que tiene una vida común y corriente como cualquier otro joven de mi edad y que pues finalmente es víctima de unos planes malvados más allá de los que él tenía pensados. En mi caso, digamos que sí se ha sentido mucho, sobre todo en la adolescencia hoy en día, la cuestión está del desempleo. Es muy evidente, entonces muchas veces los jóvenes recurrimos a tomar malas decisiones, a tener empleos que no son acordes con nuestros planes. De esa manera lo he vivenciado. Estamos en los estudios de Canal Capital con Sin Alfombra Roja, descubriendo el cine colombiano. Luis Ospina le acaba de dar muy duro al tema de la legislación de derechos de autor. ¿Has considerado que se trata de una aplicación de normas que son en realidad obsoletas? Sí, lo que yo más cuestiono son los entes que dicen defender los autores. Colombia se ha basado mucho en la SGAE. ¿Qué pasó en la SGAE, la Sociedad de los Españoles, de Autores de España? Que los fondos de eso que debían ir a los autores se desviaron para hacer yo no sé cuántos peculados o edificios o yo no sé, para inversiones ilícitas. Lo mismo pasó aquí en Saico. En este momento creo que la casa misma de Saico está embargada porque los dineros que debían recibir los artistas no los están recibiendo. Y hay casos patéticos de grandes artistas, sobre todo de la música colombiana, que mueren en la miseria. Entonces, en esto de los derechos de autor, lo peor son los intermediarios, ¿no? Llámese sociedad de autores, llámese abogados de derechos de autor, llámese agentes de ventas, llámese productores. Porque también, yo soy un director, yo escribo un guión y todo, pero tengo un productor por encima, que es dueño de la película, y él es el que gana, ¿no? Él es el dueño de los derechos patrimoniales. Es el dueño de los derechos. De los patrimoniales. ¿No? Yo en Colombia llevo haciendo cine 45 años y nunca me han llamado de Saico a decirme que tengo un cheque por derechos morales o derechos patrimoniales de mi obra. Cuando yo comencé a hacer cine ni se hacían contratos. Uno decía, nos llamaba una entidad, haga una película y le damos la plata y la hacemos, y nunca se hablaba de derechos de autor, ni de canciones, ni nada. Entonces eso se me hace muy grave, que
la plata no está llegando a donde le debe llegar, que es a los autores, a la gente que pensó, a los creadores, sino se está quedando en una serie de intermediarios que a veces pasa como en el famoso caso de los Rolling Stones con Allen Klein. Casi todo el catálogo de los Rolling Stones hasta el año 70 y pico perdieron ellos los derechos de autor porque Allen Klein hizo una sociedad con ellos, Apco Records, que la fundaron una sede en Inglaterra y otra sede en Estados Unidos. Los Rolling Stones firmaron, eran partes de la sociedad de la sede inglesa, pero la sede americana era solo de Allen Klein y él desvió esos fondos a esta otra entidad. Y yo estuve tratando de conseguir una canción de los Rolling Stones de esa época y tenía que entenderme con esos bandidos que son los herederos de Apco Records, de Allen Klein, ¿no? Entonces eso es gravísimo. ¿Qué pasó con la canción del Happy Birthday, por ejemplo? Que si le inventaron unas viejitas del Midwest en Estados Unidos y algún vivo les compró los derechos y la patentó. Entonces, cada vez que se reproduce la canción del Happy Birthday en una obra audiovisual, hay que pagarle a esta gente, que no tuvieron nada en la creación de esa canción. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo filmo una fiesta familiar, un video, y está cumpliendo años mi hermano y le cantamos el Happy Birthday y yo subo eso a YouTube? Yo ahí estoy violando los derechos de autor porque hay unos señores que compraron el Happy Birthday. Y el Happy Birthday se canta en todo el mundo. Entonces yo veo que esto de los derechos de autor tiene muchos huecos y que es muy cuestionable. Cuestionable porque ahora se ha vuelto muy difícil filmar. O sea, uno tiene que pedirle permiso a todo el mundo, que figurantes que salen por allá, si son niños hay que borrarles las caras, y también cuál es el derecho a cita en el medio audiovisual. Que digamos los académicos y la gente que escribe libros saca párrafos enteros, pero si yo saco 6 fotogramas de una película, me caen 20 abogados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el derecho a cita y el fair use? De acuerdo. Entonces yo creo que hay más argumentos en contra de los derechos de autor que a favor. Además que en la era digital es imposible combatir la piratería. Entonces hay que unirse a ellos. Yo lo he hecho con mi obra. Entonces yo pienso que la piratería va a existir por siempre. Lo que se le tiene que exigir es control de calidad. A los piratas. A los piratas. Entonces yo le he entregado directamente mis películas a los piratas, aquí en Perú, en Polvos Azules, que es el templo de la piratería del mundo, bueno, y en China por lo menos se diga. de América Latina, sí. Y entonces, por lo menos que haya control de calidad. Vale. Diego. Sí, es un panorama desolador y crítico. Fernando, ¿tú cómo lo, no lo controvertirías, sino lo referirías? Y dentro de eso te quisiera hacer una pregunta para ilustración de nuestros televidentes. ¿Qué es la Prasi? La Prasi es un ente de los que hablaba aquí, es una organización que agrupa a los que tienen derechos sobre las películas y que busca básicamente combatir la piratería en Colombia. Y que recibe también recursos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Exactamente. Entre otros. Busca Hay eso. dinero del ¿Y cine. ha tenido algún éxito? Seguro que sí, yo pienso que en el combate contra la piratería en el mundo entero ha habido un éxito, es decir, y ha habido un apoyo desde lo normativo. El asunto es que hoy con el desarrollo de la tecnología y más con la tecnología digital, pues eso es una lucha que día tras día se ve uno como en condiciones de creer que la está perdiendo, ¿sí? Pero yo creo que si tú me preguntas por el tema vinculado con lo que acaba de decir el maestro, yo diría que yo podría coincidir con algunas cosas de él. En esencia no estoy de acuerdo, pero podría coincidir con algunas cosas. Es sobre la apreciación y el acercamiento a la problemática. Porque el derecho de autor es sustantivo y es adjetivo. Y en lo sustantivo es el derecho tuyo como autor de una novela, de una música, tú como productor, a
reivindicar la reproducción, la comunicación, la transformación. Y otra el modelo de negocio, que es lo adjetivo. Y sobre el modelo de negocio, esto como una forma de propiedad, de generación de títulos, no se escapa de otras formas de propiedad, ni se escapa de otros comportamientos humanos en relación con otro tipo de propiedades. Dígase la tierra, dígase el mercadeo de bienes y de servicios. Ahí entra un afán de riqueza, desmedido en muchos casos, asalto impunemente a gente indefensa, ¿sí? La inexistencia de sociedades de gestión colectiva, que aunque tú señalas el caso del SGAI, el caso acá, para mí, por ejemplo, que fui toda la vida funcionario público y que tuve que ver con ese tema, yo digo, la gestión colectiva es absolutamente cara a los autores y a los artistas, porque es el instrumento que le permite colectivamente reivindicar situaciones. Ahora, nosotros estamos en una revolución, que es la revolución tecnológica, que es la generadora de riqueza. Tenemos el derecho a generar riqueza a partir de una cosa en la cual nosotros nos sentimos ricos, que es en creatividad, que es en ingenio y que es en talento. No controlamos el desarrollo tecnológico en el mundo, pero controlamos el color y la viveza. Se la vamos a dar a otros, así sean a los propios connacionales. ¿Quién paga la factura, mi querido Luis, en el uso masivo y permanente de todo tipo de obras? ¿Quién la paga? Yo puedo sentir y puedo entenderte que tú estés molesto, y muchos otros también, muchos autores, muchos artistas, muchos productores, porque no ven llegar el rédito legítimo. Pero hay unos que se están haciendo ricos, vendiendo publicidad en muchos sitios, y nosotros explotamos la riqueza, o generamos la riqueza mejor. Y yo creo que en ese proceso de hoy tenemos que... Ahora, les decía ahora, quizás no es lo penal, quizás no vamos a lograr comportamientos en el conjunto social, en el imaginario colectivo de los ciudadanos, ni colombianos ni de ninguna parte del mundo, a través de la punición. En Colombia tenemos de 4 a 8 años de cárcel y una sanción económica que va hasta 1000 salarios mínimos. Pero eso no disuade a nadie. Pues Fernando, sí, este es un tema que es fundamental para todos los que trabajamos con las artes en Colombia. Antes de seguir hablando sobre piratería y sobre acceso a la cultura, vamos a los siguientes mensajes. El lema del festival es Le Voyage Intérieur. El viaje interno es precisamente irnos hacia nuestro interior y poder exaltar todas estas sensaciones a través del cine, y a través del cine francés poder tener esas vivencias, poder sentir, poder llorar, poder reír, poder estar junto al cine francés disfrutando y viviéndolo. Je suis mort et toi tu es vivante. Je me suis donné la mort, c'était prévu. Bueno, el Festival de Cine Francés es su edición 14 este año y vamos a presentar 34 películas inéditas en Colombia y con 7 películas en competencia. En 1, Le Bleu de Monsieur Berry, éternel. Estamos muy orgullosos de recibir 12 invitados de marca en este festival. Primero, Lea Rinaldi, que hizo una película sobre una banda de rap en Cuba, que su película se llama Eso es lo que hay, y va a compartir su trabajo, su experiencia muy rica con esa banda y sus 6 años de presencia en Cuba. De que venga, como tú vas a decir que revolución. Y tenemos otro invitado de marca también, es Benoît Jacot, que es muy famoso también en Francia, que hizo muchas películas desde hace 40 años y va a presentar su película Diario de una cámara y va a encontrar estudiantes también. Encore un mot de plus, et cette fois je dis toi, madame.
Célestine. Desde hace 3 años hemos querido brindar al público de Colombia un nuevo horizonte, una nueva forma de ver el cine francés. Siempre era difícil precisamente en las ciudades pequeñas tener el acceso a películas francesas. Entonces, desde hace 3 años ha sido uno de nuestros objetivos y por ello estaremos en 19 ciudades en esta oportunidad. Je t'ai fait mal. Tu m'aimes, Julien. Hemos crecido poco a poco, no solo en la cantidad de ciudades, sino también en la cantidad de espectadores y en la cantidad de salas a nivel de la parte comercial. Gracias al Festival de Cine Francés que me invitó a venir a Colombia, en mi país, y bueno, yo pienso que en Colombia también tú no estás censurado o arrestado por hacer música. Y yo trabajaba como reportera sobre la cultura cubana y siempre andaba con mi cámara y yo podía filmar lo que pasaba, un concierto cancelado o la policía que arrestaba a los muchachos. Y yo tenía como francesa y documentalista la responsabilidad de testimoniar esa historia. ¿Y saben qué es la? ¿Cómo ve cantarle al exilio cubano en Miami, a toda la comunidad de Miami en este momento? Yo no hablo cantarle al exilio cubano, hablo cantarle a los cubanos. Y yo decidí seguir a su gira y empecé por Serbia, España, Colombia y Estados Unidos. Colombia para mí y para nosotros fue una gran sorpresa. Había el Festival Hip Hop al Parque a Bogotá y todo el público cantaban de memoria sus canciones que solamente existen en internet, que no hay distribución, no hay disco, ellos no están editados. Estos son algunos datos sobre la piratería audiovisual en Colombia. En el año 2014, los recursos destinados por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para combatir la piratería superaron los 312 millones de pesos. En los últimos años se han realizado varias estrategias para combatir la piratería en el mercado de los largometrajes colombianos. En 2010, la productora Dynamo lanzó un DVD de la película Satanás, con un valor de 5.000 pesos, distribuido en espacios de circulación de películas piratas. En el 2012, la película El Cartel de los Sapos realizó una campaña en alianza con Caracol, Prasi, el programa antipiratería de obras cinematográficas, la Policía Nacional, Cine Colombia y 1111 Films, entregando copias supuestamente piratas que contenían el detrás de cámaras y mensajes para crear conciencia frente a este consumo. Según cifras oficiales, la venta de copias legales alcanza un promedio de 450.000 unidades anual, frente a un estimado de 4.500.000 unidades vendidas en el mercado ilegal. Nuestro tema de hoy en Sin Alfombra Roja, estamos hablando sobre piratería y acceso a la cultura, es realmente un tema apasionante que a todos nos toca. Y he mencionado muchas veces el tema del acceso a la cultura, Luis. ¿Cómo ves esa relación ahí con piratería? Sí, ahí por ejemplo yo también tengo un cuestionamiento de los derechos de autor, porque están limitando la educación de países como este, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia predomina el cine de Hollywood. Esto está aquí en todo el mundo. Y en todo el mundo. Sí. Entonces, los cineastas, los futuros cineastas, los estudiantes del cine, ¿cómo hacen para acceder a otro cine si no tienen plata para vivir en París y ir a la Cinemateca Francesa? San Andresito aquí es el equivalente de la Cinemateca Francesa. Polvos Azules es el equivalente de la Cinemateca Francesa en Perú. Otra cosa es... los norteamericanos nos han colonizado el cerebro
con sus músicas, con sus películas, con sus imágenes. Pero en el momento en que nosotros nos apropiamos de una canción que fue muy importante en nuestra vida para meterla en una película, tenemos que pagarle a un fulano que ni siquiera es el autor de la melodía, porque Warhol, por ejemplo, es el tipo que cuestionó mucho la reproducción de cosas que tenían patentes. Una lata de Campbell's, eso era... Sí, las fotos de los periódicos que lo usaban, tanta cosa. En ese momento no lo demandaron. Pero vaya ahora uno a reproducir una obra de Warhol y le caen 20.000 abogados para reproducir esa misma obra. ¿No? Y bueno, creo que es tu turno, ya estamos concluyendo. Yo lo que le diría a Luis, por ejemplo, en todo el contexto de las obras protegidas por el derecho de autor, hay unas y otras. Y, por ejemplo, entre otras, yo destacaría la fotografía, la obra audiovisual y el software, que aunque son producto de la creatividad y del ingenio y del talento, tienen apalancado un enorme aparato económico y financiero. Sí. Y dentro de ellas tres, a pesar de la fuerza y el poderío económico del software hoy en día, el cine cumple una función política, cuyo análisis y examen excede el derecho de autor. Porque, tú lo dijiste ahora en unas palabras muy elegantes, pero es la joya de la corona del sistema. Porque el modelo de vida de ese país se difundió no a través de las obras escritas ni de la música, sino de la imagen. Sí. Y ese es el valor de la imagen en movimiento. Y por eso es el interés político. Y yo podría citar a mucha gente que dice, no tenemos el mejor cine ni la mejor música allí, pero sí la mejor distribuida, una y otra. Entonces ahí está el modelo de negocio, en función de... Pero nosotros necesitamos también un cine que nos lleve, que nos muestre, que nos identifique. Y la verdad es que ustedes que son productores de cine, que están en el cine, habrán podido ver el cambio cuando nosotros empezamos a sacar como país telenovelas y mandarlas por el entorno regional, cómo cambió la actitud de los países que visitábamos. Y empezaron a preguntar por otras cosas y por otras circunstancias. Y ahora que ha vuelto de nuevo el cine queriendo presentar el conflicto actual y el posconflicto, la narrativa se convierte en un instrumento muy importante. ¿Cómo vamos a contar el país? ¿Quiénes lo van a contar? ¿Desde qué perspectiva? Porque eso, pero ese es el examen político. Otro es el examen del derecho de autor, ¿sí? Y la necesidad intrínseca de que si un productor invierte en la producción de una película, con los esfuerzos que ustedes más que nadie conocen, qué significa, y que hay la inversión de un libretista y de un autor de obras musicales, o si hay dibujos animados, lo ideal es que haya retorno, como cualquier otra actividad económica. Bueno, estamos frente a una situación compleja y se nos está terminando el tiempo. Quisiéramos creer que hay alternativas. El gobierno ecuatoriano, por ejemplo, distribuye el cine ecuatoriano a través de los piratas, que no piratean cine ecuatoriano. Bolivia hace lo mismo. Todos entendemos que tenemos derecho al acceso a la cultura y sobre todo a las culturas. Eso es fundamental. Pero como artistas también queremos vivir de nuestro trabajo. Así que estamos en un tema complejo. Alguien tiene que pagar la factura, es la gran pregunta. ¿Quién la paga? Yo tendría una propuesta un poco descabellada, es que las obras de producción intelectual tengan una vida muy corta, o sea, que no pasen del primer heredero, y que más bien esas cosas pasen a una sociedad para proteger los artistas, que no tienen ni seguridad social, que mueren en la miseria, que han entretenido a la gente y no se les reconoce nada, sobre todo en este país. Total. Los cineastas no tenemos pensión, los artistas plásticos tampoco tienen pensión, entonces que eso revirtiera en el bienestar de los artistas y de sus últimos años. Un poco soñador, pero... Es una especie de cinemateca para vivos. Sí. Para preservar las imágenes. Siempre es una lástima esta sensación que tenemos de que nuestros programas son muy cortos. Este es otro tema apasionante. Luis Ospina, muchas gracias por sacar tiempo, además de todo el que le estás dedicando a tu última película, A Todo Comenzó por el Fin, que esperamos verlo muy pronto en carteleras. Muchas gracias a Fernando Zapata, con una vasta experiencia en derechos de autor en el país. Nos quedamos con un gran debate, con apenas unas poquitas propuestas. Seguramente son todos ustedes quienes también tienen que encontrar junto con nosotros alguna solución.